Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, damos inicio a la clase del día de hoy, jueves 17 de diciembre. Sí, bueno, por motivos de problemas tecnológicos no pude conectarme en la primera hora, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar ahorita en esta segunda hora de clase. Bueno, les iba a consultar sobre cómo les fue en la tarea. No sé si tuvieron algún problema, alguna duda, inquietud. Ya saben, me levanto la manito, les doy paso para así mismo poder solventar la inquietud sobre sobre la tarea que tuvieron, en qué problema encontraron, o si no hubo ningún problema, si estuvo fácil. Me ayudan levantando la manito, ya saben, no van a participantes, al lado de su nombre está levantar mano, levanta la manito y ahí para que si tuvieron alguna inquietud, alguna duda, poderles solventar. La tarea todavía no se las he calificado, en estos días les calificaría la tarea. O la otra pregunta sería, ¿con cuál tuvieron más problema? ¿Con cuál de los números de las tareas tuvieron un poco más de problema? ¿No? ¿Estuvo fácil la tarea? ¿Sí? Listo, ahora ahí teníamos los valores, ¿no? Tenemos el valor de 45, 73 y 124. Ahora dígame, Michelle Monroy. Monroy, ¿alguna duda? Tenía levantada la mano. ¿No? Listo, bueno. Bueno, parece que se le levantó la mano al compañero. Bueno, para cerrar esta temática de la conversión de los sistemas numéricos, voy a tomar como ejemplo uno de estos valores. Voy a tomar el valor más alto, que se puede decir que es el que podría dar un poquito más de problemas, ¿sí? Entonces, lo que decíamos era el valor convertirlo, ¿cierto? De primero de decimal a binario, ¿cierto? ¿Cuánto era? 124, ¿no? Entonces vamos a hacer la conversión. Esto para que ustedes verifiquen, ¿no? 124, ¿sí? Comenzamos dividiendo para 2. Por acá veo alguno. Ya. Bueno, no es necesario que escriban presente aquí en el Cisco Webex, porque como les había indicado, aquí en el Cisco Webex tengo un control de asistencia automática. Entonces no es necesario colocar el presente. Bueno, ¿no? Tenemos lo primero, el primer valor 124 dividido para 2 sería 62, ¿cierto? 62 lo dividimos para 2, sería 31, queda 0. 32 lo dividimos para 2, me quedaría en 15. De aquí me sobra 1.
15 dividido para 2 sería 7. De 15 me sobra 1. Y 7 dividido para 2 sería 3. De 7 me sobra 1. 3 dividido para 2 sería a 1. Me sobra 1 de 3. Y 1 dividido para 2, que sería a 0 y me sobra 1. Verifiquen por favor. Tomamos los valores de abajo hacia arriba, ¿sí? Me cargan los valores de 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 ceros. Listo. Entonces, esto sería en binario. Se pueden verificar ustedes de acuerdo a lo que ustedes realizaron. Si tienen lo mismo. ¿Estamos o no? Sí, estamos. Sí, profe, vamos aquí, dice Castillo que se le puede dar acceso. Sí, profe, sí estamos. Ok, listo, gracias. Listo, ahora vamos a llevar, habíamos dicho, no, ese valor lo llevábamos primero de decimal a binario y luego ese valor de binario lo llevábamos a decimal, ¿cierto? Entonces es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 ceros. Listo. Entonces, tenemos ahí el valor y ahora lo que hacemos es ese valor llevar lo que son las potencias, ¿cierto? Comenzamos de derecha a izquierda. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, esto, listo. Entonces ahí tenemos lo que son las respectivas potencias. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. La zona de potencia tenemos 1, aquí 2, aquí 4, acá 8, 16, 32 y 64. Listo. Luego que hacíamos eso, pasábamos a realizar lo que era la multiplicación, ¿cierto? Entonces aquí sería 0, 0, 4 por 1, 4, y sería más 8, más 16, más 32 y más 64. Bueno, 64. yo estoy tratando de escribir más o menos ahí con el bolígrafo que nos da la aplicación. Vamos a ver si sumado todo eso da el valor. Se vamos a hacer la suma. Tenemos entonces
64 más 32 más 16 más 8 más 4, ¿cierto? Doy Enter y ahí me da el valor resultante 128. ¿Estamos? ¿Estamos claros hasta ahí, sí? 124. 124, correcto. Listo. Listo. Entonces estamos clarísimos. El mismo procedimiento que utilicé ahorita para número binario se utiliza para octal y para hexadecimal, solamente que difiere. En octal se trabaja con 8, se divide para 8 y se mantiene la base 8. Con hexadecimal se divide para 16 y se mantiene la base 16. ¿Sí? Eso estamos clarísimos, ¿cierto? Bueno, teniendo eso claro, creo que no hay más dudas sobre aquello. No voy a hacer el octal y el hexadecimal porque, bueno, eso ya se explicó la semana anterior y son los mismos pasos que hemos hecho ahorita, solamente que cambian los valores. Entonces voy a pasar directamente, ahora sí, a hablar sobre los tipos de datos. Esto está, vamos a revisar un poquito. Acá el PEA, siguiendo la información del PEA. Tenemos como segunda parte lo que son, ¿sí?, tipos de datos, formatos enteros flotantes de caracteres y lo que es los caracteres ASCII, ¿sí? Y bueno, un poquito sobre la diferencia entre lo que es la forma de transmisión en serie y en paralelo. Aunque la transmisión en serie y paralelo, esa quedaríamos ya para la siguiente clase, ya retomando las clases el próximo año. Vamos a ver ahorita lo que tiene que ver con los tipos de datos. Bueno, he tomado ahorita como ejemplo los tipos de datos normales que se trabaja en el lenguaje C. Ustedes van a trabajar bastante con lo que es Arduino. Creo que ahorita ya en la materia de electrónica, sí, creo que es electrónica la materia que se llama, que ven ustedes con el compañero Lozada, me parece. Ustedes ahí creo que van a ver justamente, van a programar en electrotecnia, gracias. Sí, entonces ahí justamente van a trabajar con Arduino. Y algo parecido verán la declaración de variables, los tipos de datos y todo aquello. ¿Sí? Que bueno, se programa en un poco ya más profundo, igual utilizando el Arduino. Sí, también podemos utilizar lo que es el lenguaje C. También utilizamos estos mismos tipos de datos. ¿Sí? En este caso voy a tomar como ejemplo lo que son los tipos de datos y operadores en el lenguaje C. ¿Sí? Que también en lo que es la parte de electrotecnia, sí, en la parte de matemática también se maneja mucho esto de aquí. Entonces, tenemos los siguientes tipos de datos. ¿Sí? Hay dos grupos, los que son de tipos numéricos enteros y los de tipos numéricos flotantes o reales. Miren que dentro de los tipos de datos numéricos enteros entra un tipo de datos que se llama char, ¿sí? O también es denominado como carácter, ¿sí? Que vienen a ser todo lo que son letras, ¿sí? Y se lo representa como un entero o como un byte. Debemos tener en cuenta que un bit, ¿cierto?, es la unidad básica, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la computación, ¿sí? La unidad más básica que vienen a ser los unos y los ceros, ¿sí? Ahora, la unión de 8 bits forman un byte, ¿cierto? Entonces, esos bits, como les digo, son unos y ceros. Por eso es que nosotros hacemos la transformación de números binarios, de decimales a binarios, porque trabajan justamente con valores de ceros y 1. Y si decimos que un byte es igual a 8 bits, significa que tienen 8, ¿sí?, 8 valores entre ceros y 1, es decir, 8 valores binarios, ¿sí? Entonces, aquí nos indica que un carácter equivale a un byte, perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, pongo como una variable de 3 letras, esa variable de 3 letras me va a almacenar justamente ese rango de
ese rango de byte, ¿sí? Entonces, tenemos los tipos de números enteros, tenemos el short, que equivale a un byte, y la descripción de este viene a ser un entero corto. Tenemos el tipo de variable, la que más se utiliza, que es el int o integer, ¿sí? Que es para valores enteros. ¿Cuánto equivale a 2 bytes? Tenemos el tipo numérico long, ¿sí? El cual equivale a 4 bytes y se utiliza para enteros largos, ¿sí? Y el otro tipo de dato que se lo toma como un número entero, que en cambio es un shard, ¿sí? Que equivale a un byte y es denominado como carácter, como un entero corto, ¿sí? Y ahí tenemos los tipos numéricos flotantes y double, que se lo utiliza bastante para trabajar con valores decimales, ¿sí? Por eso su nomenclatura en byte trabaja con 4 bytes, el float, que viene a ser un flotante, y el double, que es 8 bytes, que sería un flotante de doble precisión, ¿sí? Listo. Teniendo en cuenta eso, ya sea en Arduino, ya sea en programación C, también se manejan tipos de operadores. Estos operadores, ¿para qué me sirven? Me sirven para obtener o para realizar suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Para obtener módulos, resto o valor residual. En electrotecnia, si por ejemplo utilizan lo que es un for, ¿sí? Que es como un tipo de contador, ahí dentro de la sentencia del for tienen una suma integrada, que por eso se llama un contador. Y justamente se utiliza este signo u operador, que es el signo más, ¿sí? Igual hay otras operaciones también que se pueden utilizar o se pueden realizar. Igual ahí tienen los diferentes tipos de operadores para cada una de esas operaciones. Adicionalmente a esos operadores tenemos los operadores condicionales. ¿Qué quiere decir los operadores condicionales? Que nos va a indicar cuándo decir u obtener, ¿sí? Hacer una comparación si es mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, igual o distinto. Ustedes ya, después que comiencen ya a programar en lo que es en Arduino, ya en electrotecnia, ahí se darán cuenta justamente de esta parte. Cuando comiencen a trabajar con los diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, hay los tipos de sensores de distancia, ¿sí? De lo que son de distancia, normalmente son los sensores de ultrasonido. ¿Qué hacen estos sensores de ultrasonido? Envían un sonido, ¿sí? Trabaja más o menos como el murciélago. ¿Qué hace el murciélago? El murciélago para volar emite por medio de las alas un sonido y si hay campo abierto, ellos siguen volando porque no hay donde choque ese sonido. Si ellos se encuentran un obstáculo, llega, choca ese sonido, y si choca el sonido en ese obstáculo, y ese obstáculo le rebota el sonido al murciélago. Y por eso el murciélago esquiva y no se choca con ese obstáculo, ¿sí? Entonces, algo parecido trabaja el sensor de ultrasonido, que ustedes lo verán ya en electrotecnia. Entonces, justamente ahí trabajarán con estos tipos de operadores condicionales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si quieren, si realizan un tipo de robot, ¿no es cierto?, para que se movilice en un departamento y quieren que realice, por ejemplo, recolección de objetos o algo así, entonces puede con un sensor de color verificar el color de lo que se va a recoger y con otro sensor de proximidad verificar qué tan cerca está del objeto, ¿sí? Para no chocar con este, o si hay un objeto mayor, ¿sí? Tampoco chocar con aquel. Entonces justamente ahí utilizamos este tipo de operadores condicionales diciéndole si la distancia es mayor que, o podemos decir menor que, entonces realice esta acción, ¿sí? Si la distancia, por ejemplo, es mayor que, por ejemplo, 1 metro, siga caminando, ¿sí? Si es menor que 10 centímetros, por ejemplo, gira a la derecha y realiza tal cosa, ¿sí? Entonces, justamente aquí utilizamos estos tipos de operadores condicionales, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud sobre aquello?
Como les indicaba, esta materia es como para darles a ustedes una introducción de manera general de todo lo que ustedes van a ver durante toda su carrera, ¿sí? Entonces, ahorita lo que yo les trataré de dar es más o menos las pautas y despejar ciertas dudas que quede claro, ¿sí? Para que asimismo vayan ustedes con las bases totalmente buenas para las demás materias que puedan estar viendo en este semestre o en las futuras del siguiente semestre, ¿sí? Listo, bueno, no hay dudas, entonces continúo. Adicional de los operadores de condición, tenemos ahora los operadores lógicos. Aquí es donde ya se nos complica un poquito más la parte de la programación, porque ya vienen unos operadores en donde se convierten en electrónica, se llaman compuertas lógicas, ¿sí? Lo que llamamos el AND, que viene a ser un producto lógico, el OR, lo que es una suma lógica, y el NOT, que es la negación, ¿sí? ¿Cómo se describen cada uno de estos símbolos? El AND se describe, como lo pueden observar aquí, con el ampersand, ¿sí? El OR con dos rayas verticales y el NOT que viene a ser el signo de admiración cerrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabajan cada uno de estos operadores lógicos? Ellos trabajan de la siguiente manera. Hagamos de cuenta que P es una condición y Q es otra condición, ¿sí? Y H es el resultado. Entonces, si P es una condición y se aplica el operador AND, que viene a ser una multiplicación, ¿sí?, de esta otra sentencia, entonces de acuerdo a lo que es esa sentencia dará un resultado que viene a ser H. H es el resultado que se obtiene, sea verdadero, falso, falso o falso, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo. La sentencia P, por ejemplo, me dice que 3 es menor que 5. Y entonces una sentencia verdadera, ¿cierto? Entonces P es verdadero. Ahora viene Q. Q, por ejemplo, me dice que 5 es mayor que 2. También es una sentencia verdadera, ¿cierto? Entonces, ejecutamos esta acción o este producto que se hace con el AND. Entonces me dice, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces la respuesta va a ser verdadera, ¿cierto? Entonces ya vimos las dos sentencias. Les había dicho la primera sentencia de P, no sé si es que me acuerdo lo que les dije, había dicho 3 menor que 5, me parece que les dije, el cual sí es verdadero, y la sentencia de Q, 5 mayor que 3 o mayor que 2, me parece que les habré dicho. Como las dos son sentencias verdaderas, entonces el resultado es verdadero, ¿sí? Una manera fácil de aprendernos los resultados de estas operaciones es la siguiente. Con el operador AND, ¿sí? O también en español denominado como I, que viene a ser el ampersand, siempre va a ser verdadero cuando las sentencias sean verdaderas, ¿sí? Si una de las sentencias es falso, la respuesta va a ser falsa, ¿sí? Entonces, esa es la manera más fácil de aprendernos cómo trabaja este operador, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, vamos a ver el siguiente operador, el cual es el OR. El OR, en cambio, es una suma, ¿sí? El OR, en cambio, es todo lo contrario al AND, que es una multiplicación. En el OR, que es el O, ¿sí?, es, en cambio, si todas las sentencias son falsas, entonces me dará falso, ¿sí? Del resto, aunque una sea verdadera, el resultado es verdadero, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el AND y el OR, ¿sí? El AND, que era un producto, debía de ser todas las sentencias verdaderas para darme un valor verdadero, ¿sí? Si uno de ellos era falso, el resultado era falso en el AND. Este de aquí, que es el OR, el cual es una suma, ¿sí?, siempre va a ser
falso cuando las dos sentencias sean falsas. Si uno de ellos es verdadero, me dará todo verdadero. ¿Sí? ¿Está fácil o complicadito? Esta es la gran base de lo que tiene que ver con los operadores lógicos. La negación es algo sencillísimo porque la negación es lo contrario. ¿Sí? Tenemos una sentencia P y lo que hacemos es negar esa sentencia. Si yo digo que esa sentencia es verdadera, ¿sí? Al aplicar la negación, que es el signo de admiración, lo que hace es negarme esa sentencia. Si digo que es verdadera, la niega, la convierte en falso. Si esa sentencia es falso, al negarla, obtengo lo contrario, que sería verdadero. ¿Sí? Listo. Eso sería todo lo que tiene que ver por el día de hoy con respecto a los tipos de datos y operadores, tomando en cuenta esto solo en el lenguaje C, que casi en su gran mayoría se aplica lo mismo en la gran mayoría de los lenguajes de programación. Cabe una pequeña diferencia un poquito en los tipos de datos, pero en la gran mayoría, casi todos los lenguajes de programación se basan en el lenguaje C y manejan casi este mismo tipo de datos. ¿Sí? Lo que vimos, el int, el char, el double, el float, ¿sí? Entonces, eso con respecto a los tipos de datos y operadores en lenguaje C. No sé si alguien tenga alguna duda, ya saben, levanta la manito, le doy la palabra para continuar. Dígame, no entendí bien la parte. Por favor, me ayudan levantando la mano, ¿sí? A ver, Sebastián Glein, le escucho. Ya, profesor, en la cuestión de verdadero y falso en lo que es el AND, usted dijo que cuando uno cambia a falso, la respuesta se vuelve falso, ¿verdad, no? Ya, sí. Pero ¿cómo yo voy a saber, o sea, el lugar, la posición donde ya sea el primero ya sea verdadero, el segundo sea falso, o el primero falso, el segundo verdadero, viene a ser igual? O sea, si cambia, ¿cómo yo sé que es verdadero o falso si cambia una? Eso es lo que no entendí, me quedé ahí en blanco. Ya, gracias, O sea, Sebastián. usted pone, viendo la imagen que usted tiene P verdadero, Q verdadero y la respuesta es verdadero. Y usted dice que si en Q cambia falso, se vuelve falso. Pero un ejemplo, si en el primero, que es verdadero, está falso y Q es verdadero, ¿qué viene a ser? ¿Falso o verdadero? Aquí está la respuesta. No sé si observas la tabla. ¿Sí puedo observar la tabla, Sebastián? Sí, aquí lo estoy viendo, sí. Ya, listo. Ya, gracias, Sebastián. A ver, me ayudas deshabilitando el micrófono, por favor. Ya, listo. Entonces, a ver, lo que traté fue de simplificarles, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es este operador lógico ya de manera automática funciona de esta manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo justamente una sentencia, P es verdadero y Q es falso. Entonces, automáticamente la respuesta va a ser falso. ¿Qué pasa si pasa lo contrario? Si P es falso y Q es verdadero, la respuesta es falso, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si los dos son falsos? La respuesta es falso, ¿sí? Entonces, es de acuerdo ahí a la tabla que le estoy colocando, ¿sí? Entonces, más bien hay que saber cómo trabajan estos operadores, el I y el OR. Porque, por ejemplo, en una programación que vayamos nosotros a hacer, ya sea en la parte electrónica, electrotecnia, así, o alguna configuración de PLC o cualquier cosa que vayamos a programar, siempre hay que saber, por ejemplo, si vamos a hacer lo que son decisiones anidadas, ¿sí? Cuando hacemos decisiones anidadas, ver qué es preferible utilizar. Si utilizamos un AND o si utilizamos un OR. Entonces, dependiendo de eso, uno primero debe saber cómo funciona cada uno de ellos y cuál sería el mejor para nosotros poderlos implementar o poder utilizar. Entonces, de acuerdo a eso, es que primero debemos aprendernos bien esta tablita de aquí, pero ahora sí saber cuál sería el más idóneo para nosotros aplicarlo en la programación,
¿sí? Esto más lo veremos cuando se realiza lo que es la programación anidada, cuando hacemos if anidado o decisiones anidadas, ¿sí? Es un poquito respondiéndole a Sebastián Gley. Creo que eso ya un poco ya más lo verán ya en la materia de electrotecnia, si es que llegan a programar un poco más fuerte en lo que son if anidados, ¿sí? Ahí ustedes reforzarán esa parte de ahí. Como les digo, yo les estoy dando justamente las bases, ¿sí? Y trataré que más o menos esos conceptos queden totalmente claros, pero que ya cuando vayan a la parte de la práctica, justamente en electrotecnia, que van a desarrollar, van a programar justamente ahí utilizando el Arduino, y van, dependiendo del programa que van a realizar, ustedes verán qué es lo más idóneo. Si utilizan un if anidado, si utilizan un while o un do while, ¿sí? Es un poquito dejándole un poquito claro a la pregunta de Sebastián. No sé si está claro o si tiene alguna duda, ya saben. Levanten la manito y igual con gusto para ayudarles solventando las dudas que tengan, ¿no? O si tienen algo que acotar, igualmente. ¿Alguien más? Listo. Bueno, parece que no hay más preguntas, parece que ya con esa explicación que justamente nos traía la consulta del compañero Gley, con eso parece que ya con la explicación ha quedado claro. Bueno, esperemos que sea así. Y para terminar vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el código ASCII. Sé que la gran mayoría de ustedes han de haber escuchado lo que es el código ASCII, ¿cierto? No, nunca lo he escuchado. Listo. Pero yo creo que sí lo han de haber utilizado. Cuando ustedes, por ejemplo, no saben cómo escribir el arroba, ¿qué hacen? ¿Qué escriben? Control Alt 64. Ya. Solamente al 64, ¿no es cierto? Entonces, o si no, control Alt Q también sale. Ya. El Alt GRQ. Ya, pero ese ya es solamente con lo que es la parte del teclado en sí. Pero cuando nosotros colocamos el Alt 64, justamente estamos trabajando con lo que es el código ASCII, ¿sí? Si revisamos, miren que aquí tenemos los valores, ¿no? En octal, hexadecimal y decimal. No sé si alcanzan a ver. No, profesor, ¿puede poner un poquito de zoom, por favor? No, a ver, déjenme ver si... Ya, dame un segundito. Vamos a poner aquí la lupa, ya que esto estoy directamente desde... No he descargado la imagen, sino que automáticamente la he agarrado desde el internet. Ya, listo. Ahí creo que sí alcanzan a ver, ¿no es cierto? Aunque los números no se ven muy claritos, pero bueno, creo que ahí se puede apreciar mejor. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí pueden observar? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor, pero en la parte superior izquierda aparece algo gris que tapa. Ya es la lupa que la tengo activada. Listo, ya la minimicé. Listo, gracias. Miren, justamente por esto es la parte importante que nosotros hemos visto. Lo que es, a ver si me ayudan por favor con los micrófonos. Profe, se sigue viendo gris. Un ratito. Lo que pasa es que para silenciar los micrófonos tuve que salir del Zoom. Ya. Bueno, ahora sí. Listo. Entonces, como les indicaba, nosotros en la parte de lo que es en lo que es la parte de lo que hemos hecho, las conversiones de datos, tenemos los valores en octal, hexadecimal y decimal. Si ustedes se dan cuenta, justamente aquí nos aparece octal, hexadecimal y decimal, los valores de cada uno de ellos, ¿sí? Justamente aquí tenemos el 64 y me aparece el carácter, el arroba, ¿sí se dan cuenta? Entonces, en octal es 100, en hexadecimal es 40 y en decimal es 64. Nosotros realmente para sacar el arroba lo que hacemos es presionar la tecla AL y seguido el número 64 y obtenemos el arroba. Y así podemos sacar un sinnúmero de signos o símbolos, sí, que a veces no
nos los aprendemos, ¿sí? Y lo que hacemos es escribirlos y obtenemos, por ejemplo, el AL 93, ¿sí? Tenemos el AL 92, el backslash, ¿sí? El de potencia 94, pero siempre el AL y luego 94, ¿sí? Eso un poquito para dejarles en conocimiento lo que es la tabla ASCII. Entonces, muchos la han de haber utilizado, pero no sabían que estaban justamente utilizando la tabla ASCII, ¿sí? Ahora, trayendo un poquito a cotación esta parte de aquí de la tabla ASCII, de ahí es que viene de muchos y un sinnúmero. Voy a pasar un poquito a cambiar la temática, a pasar un poco a la parte de seguridad de nuestras cuentas, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hackers o los llamados phishing que nos llegan a nuestros correos electrónicos? Muchos de estos hackers o phishing que se utilizan es justamente trabajados con el código ASCII, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero, por ejemplo, yo puedo utilizar el código ASCII y en vez de utilizar un número, por ejemplo, en decimal, utilizo un octal o un hexadecimal y estoy escribiendo la misma palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen muchos, ¿sí?, de ciberdelincuentes en hacer, por ejemplo, nos llegan, por ejemplo, aquí tengo justamente un ejemplo, aquí me enviaron, ¿sí?, por ejemplo, esto, un supuesto del Banco de Pichincha para una actualización de mis datos, ¿sí? Si se dan cuenta, aparentemente es el mismo, ¿sí?, la misma dirección del Banco de Pichincha, la misma, ¿sí? Pero actualmente ya hay un sinnúmero de formas en que debemos de nosotros revisar si es una dirección segura o no. Ahorita la gran mayoría de las conexiones utilizan la S, el TTPS, significa que están navegando en un dominio seguro, ¿sí? Entonces ya por ahí me estoy dando cuenta que el banco, esta dirección del Banco de Pichincha, no es segura. Ahorita en la gran mayoría de todos los bancos, ¿sí?, ya sea el Pichincha y de cualquiera de los bancos, por ejemplo, abrir el de banca web. Bueno, voy a poner el del banco justamente. Abrir el banco. Ya. Por ejemplo, si yo doy clic acá arriba, mira, aquí se dan cuenta, me aparece el HTTPS, ¿sí? Entonces, automáticamente me aparece el tipo de seguridad, ¿sí? Mientras que si yo, por ejemplo, automáticamente veo cualquier tipo de banca y yo veo que no me aparece la S, ya por ahí me debe generar dudas. Otra cosa que también, por ejemplo, lo que ingresan ustedes a este tipo de datos, bueno, ya está aquí, ya está totalmente ya fuera, ya está sacada de esta página también, por eso ya no está, ya aquí automáticamente ya está totalmente restringida esta página, ¿sí? Esa es la manera en que trabajan muchos de los ciberdelincuentes, ¿sí?, trabajando o utilizando más que todo lo que es este tipo de código ASCII, ¿sí? Entonces, es un poquito trayendo acotación y justamente lo que es esta temática que tiene que ver con lo que hemos acabado de ver, ¿no? Lo que son tipos de datos, formato entero, flotante, double, caracteres ASCII, ¿sí? Es un poquito trayendo la acotación, lo que son los caracteres ASCII y el método o la utilización que también se toma y los ciberdelincuentes se aprovechan también de esta situación para vulnerar también o hacernos caer en las trampas de ellos, ¿sí? Listo, bueno, tenemos 5 minutos para que se nos acabe la hora del día de hoy. No sé si alguien más tenga alguna duda o algo más que acotar. Dígame, Sebastián Lane. Profesor, cuando usted habla de HTTPS y la S, eso es un dominio, ¿no? ¿O no? Ya, sí, justamente ese viene a ser un dominio, ¿sí? Y esos dominios
un ejemplo, si tiene la S es porque me imagino que han pagado, esa empresa o institución ha pagado por ese dominio, ¿no? Y por ende, pues ellos tienen la seguridad. Un ejemplo, yo soy una persona que pues voy a crear una página, pues, y bueno, no tengo el presupuesto para comprar un dominio, pues, y no me sale con la S. Aún así, eso viene a ser seguro, no seguro, o cómo yo podría, otra alternativa para averiguar si una página es segura o no es segura, aparte de esa S. Ya. Ahí viene una parte bien complicadita, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, para lo que es cuando uno hace una página web, ¿sí? Cuando uno hace una página web y quiere ya lanzarla al internet, de ley debe contratar lo que se llama un hosting, ¿sí? Y el hosting le provee a uno el dominio, ¿sí? Ahora, dependiendo del valor del hosting que uno va a contratar, ahí le da los parámetros y uno ahí escoge si desea que su dominio sea o lleve esta parte de la seguridad y de la fiabilidad a las personas que se unen, ¿sí? O que revisen la página web de uno, ¿sí? En el caso de que por alguna razón, por ejemplo, uno crea una página web y no se tiene el presupuesto para contratar o ya un hosting que tenga esta seguridad en sí, ¿ya? Ahí ya toca un poco ya fiarnos de quién es la persona. Ahí ya, bueno, nos toca ya bastante revisar en la página web los comentarios de las personas. Por ejemplo, normalmente nos encontramos mucho con páginas actualmente, con páginas web que son de mucho de compra y venta, ¿cierto? De artículos, de accesorios y de un sinnúmero de cosas. Entonces, siempre es bueno, antes de hacer cualquier compra, de hacer cualquier interacción, siempre es bueno revisar los comentarios, ¿sí? En el momento que revisamos los comentarios, nos damos cuenta, ¿sí?, de qué tan prestigioso es ese lugar y si no ha habido ningún problema anteriormente. Y mucho más si encontramos comentarios de personas que conocemos y ya han trabajado con esa página web, ¿sí? Pero si es una página web que recién sale y estamos en esa duda, bueno, siempre es bueno supervisar, ver los contactos, revisar también, nos dan, a veces en los contactos siempre nos dan los apellidos, los nombres de las personas, eso es algo que tampoco no se puede ocultar, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son información que la página web debe de proveernos a nosotros. Todo eso también nos da a nosotros la fiabilidad para poder hacer cualquier intercambio de compra y venta o cualquier opción a realizar. Por ejemplo, hay lo que es el Mercado Libre, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, si deseamos adquirir alguna cosa en Mercado Libre, nosotros antes de contactarnos con la persona que nos vende, nosotros primero ¿qué debemos de hacer? Ver cuántas estrellas tiene la persona, ver los comentarios, si son comentarios favorables o desfavorables, y de acuerdo a eso nosotros procedemos a hacerle la compra a esa persona o no, ¿sí? Algo parecido también, debemos tener también cuidado con lo que son las páginas web. Y otra cosa muy importante, tener mucho cuidado con lo que son las transacciones, ya que nosotros en las transacciones ingresamos ya sea números de tarjetas de créditos, los códigos también que traen de seguridad en las tarjetas de crédito, en las partes posteriores. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en esa parte de ahí, ¿sí? No sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna inquietud. Listo, bueno, como se dieron cuenta, bueno, ya terminamos ahorita, ya son 3:40, terminamos la hora de clase. Y bueno, esta sería la última clase por este año, ¿sí? De aquí ya nos vemos el próximo año, ya el 4 de enero, ¿sí? Desde ya, bueno, desearles una feliz Navidad, un próspero año, un excelente día, fin de semana, tengan unas buenas vacaciones, ¿sí? Y bueno, disfruten, cuídense y nos vemos ya el próximo año. Igualmente para ustedes, profesor Ronnie. Que la pasen Profe, ¿cuándo feliz Navidad. califica la tarea? Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pues. Listo, ok, pasen bien. Las tareas yo ni bien les califique, ustedes irán viendo las calificaciones, ¿sí? Nos vemos, pasen bien.